Hola, muy buenos días. Les saluda Suani Zaguirre. Bienvenidos a su programa Con Salud. Hoy con un tema muy interesante, pero antes le damos la bienvenida a la gente que nos sigue a través de la radio, por Suyapa FM Estéreo 102.1, por Suyapa TV y por supuesto a través de la plataforma de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que usted debe poner mucha atención. De repente un simple resfrío podría llevar a una condición tan delicada como la meningitis, pero vamos a enfocarnos en los niños, la meningitis infantil. Y para hablar de esto me acompaña el doctor Fernando Enamorado, él es pediatra. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Qué Muy gusto. Buenas. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias Muy a usted, amable, doctor, por hacer un espacio en su tiempo, ¿verdad? En su agenda ocupada. Gracias bueno, a ustedes. Fíjese que es muy interesante este tema, como yo lo mencionaba. Un simple resfrío podría complicarse y llevarnos a una situación tan severa como una meningitis. Una meningitis es una condición de emergencia que pone en peligro la vida de este niño, ya que vamos a hablar acerca de los niños. Pone en peligro y si no se trata a tiempo podría tener consecuencias a largo plazo. Bien, doctor, ¿qué es la meningitis? La meningitis, Suani, es una de las infecciones más severas que una persona o un niño puede tener. Sí. Junto con la neumonía, junto con la diarrea con deshidratación, una de las infecciones más severas. Cuando hablamos de meningitis, hablamos de infección en el cerebro. Específicamente en las capas que recubren el cerebro y la médula espinal. Sí. Ahí en esas capas se va a alojar la bacteria, el virus o el hongo. Sí. Hablamos de una infección severa que requiere hospitalización, que hay que combatirla en las primeras horas, que puede ocasionar secuelas en el rendimiento escolar, en la vida del pacientito, puede ocasionar epilepsia, puede ocasionar convulsiones y puede deteriorar fácilmente al paciente e incluso llevarlo a la muerte. Es una infección sumamente severa. Sí. Bueno, sabemos que se es niño hasta los 17, creo, 18 años, no sé el criterio pediátrico, como hasta dónde lo evalúa, hasta dónde son niños. 17 años. 17 años, o sea, puede ser súper desarrollado, más alto que el doctor quizás, y si tiene 17 años sigue siendo un niño, o sea, el pediatra lo ve. Sí. ¿Qué edades son las más frecuentes o nadie, hablando de niños, está exento a que pueda ocurrir una infección de este tipo? Mira, Suani, la meningitis puede dar a cualquier grupo de edad, a cualquier grupo etario. Por supuesto, las personas adultos mayores, lactantes, neonatos, niños recién nacidos, están expuestos a esta infección por la meningitis. Cualquier grupo de edad le puede dar meningitis. Sí. Y por supuesto las personas que están más inmunosupresas, inmunodeprimidas, que tienen sus defensas bajas, pueden desarrollar más fácilmente este cuadro de meningitis. Sí. Tenemos una imagen, la vamos a describir para las personas de la radio. Vemos dos figuras del cerebro del niño. La meningitis es infección e inflamación, ¿van juntas? Son juntas, sí, van en conjunto. Sí. A ver si la colocamos, por favor, emita full pantalla para que el doctor vaya describiendo también qué exactamente ocurre. Y si esto, usted decía, hay que actuar de inmediato. Hay que reconocer los síntomas de una inflamación por meningitis inmediatamente y acudir al centro asistencial más cercano y lo más pronto posible para evitar las secuelas y también evitar la muerte por un cuadro de meningitis. Bien. En las imágenes que estamos viendo, primero en la imagen de la izquierda, que creo que es para las personas que no están viendo en la tele y las personas que no están escuchando, pues tenemos un cerebro aparentemente sano, donde el cerebro se encuentra recubierto por las meninges. La capa que está más inmediata en contacto con el cerebro es la pía madre, que es este contacto que en la imagen no se aprecia. Sí. En la siguiente capa que la recubre, que aparece de color grisáceo, es la dura madre, es la segunda capa que recubre el cerebro. Sí. Y encima de esa hay otra capa. En esa capa, donde se encuentra la dura madre y la pía madre, que revisten de tejido conectivo el cerebro, protegen el cerebro, ahí se aloja la infección. En la imagen que se encuentra continua, vemos un cerebro que está totalmente inflamado, incluso tiene bastante secreción, incluso purulenta. Sí.
bastante espesa, hablamos de una infección una infección severa, sí, disculpa. Sí. Sí. Estos cuadros cursan con temperaturas elevadísimas de 39, 40 grados. Sí. Persistente, que no cede al antipirético por sí, ni intravenoso ni tomado. Sí. Hablamos de síntomas que se acompañan por vómitos constantes. El paciente no cede a los vómitos, a pesar de que no le damos de tomas, el niño va a estar vomitando, sí, vomitando con arcadas, sí, vómitos en proyectil. Usualmente es algo distinto, Por ejemplo, vómito, usualmente el niño con síndrome gastroentérico vomita, pero vomita cerca de su cuerpo, o sea, vomita cerca. Sí. Agacha su frente, su cabecita y vomita. ¿De acuerdo? El vómito de la meningitis es un vómito incontrolable, incontrolable. No puede controlarlo. El niño vomita y vomita lejos, sumamente lejos. Por eso se llama vómito en proyectil. Porque los vómitos son la presión intracraneal que existe en el cerebro, sí, trata de ser liberada o se manifiesta a través de los vómitos en proyectil. Sí, hemos mencionado dos síntomas. Uno es temperatura arriba fiebre de 39, 40 grados, sí, con vómitos incoercibles, que quiere decir que no se detienen con nada, sí, le des lo que le des, la manzanilla, lo que le des, no lo va a detener nada, y los vómitos son en proyectil, son distantes, son lejanos al paciente. He escuchado que aseguran que el cerebro no manifiesta dolor ahora, pero que hay un foco infeccioso grande. ¿Podría presentar alguna cefalea o dolor de cabeza? Cefalea intensa, sí, cefalea muy intensa, que tampoco cede con los analgésicos, una cefalea totalmente incapacitante. Aparte de la cefalea, tenemos alteraciones de la conciencia. Los niños se tornan obnubilados, con tendencia a la somnolencia, sí, no responde a estímulos, se quejan constantemente. Y vemos que el estado de conciencia de los pacientitos se va deteriorando, de pasar de un estado de alerta, de actividad, sí, a un estado de somnolencia, obnubilación, estupor e incluso hasta el coma, que no responde a estímulos. Sí, ¿en cuánto tiempo estamos hablando de este tipo de síntomas, doctor, que pueden perseverar o mantenerse en 24 a 48 horas. Es un tiempo muy rápido. 24 a 48 horas, caracterizado por fiebre, vómitos en proyectil, sí, cefalea intensa y alteraciones de conciencia. Es importante aquí que mencionemos algo, pues el niño cuando empieza la vida social, que comienza yendo al jardín de niños, ¿verdad?, a los primeros años de escuela, está más en más contacto con otros niños. Esto puede facultar el intercambio de virus, sí, de claro, bacterias, de hongos. ¿Puede ser este contacto directo también una causa, o de repente nuestro sistema inmunológico está preparado para que el cuerpo de este niño se vuelva, valga la repetición del término, inmune y lo vaya protegiendo más? Mira, cuando tenemos un paciente diagnosticado con meningitis o bajo la sospecha de meningitis, hacemos la notificación epidemiológica inmediatamente para que las personas que estuvieron en contacto con el pacientito, sí, reciban una profilaxis para evitar que el paciente y los contactos desarrollen un cuadro de meningitis. Esa parte es importante, doctor. ¿Me quiere decir que se contagia la meningitis? Es decir, usted presenta un cuadro de meningitis, tenemos un contacto cerca, yo puedo estar expuesta. Así es. Claro que sí. ¿Cómo se transmite? ¿Por vía oral, aérea? ¿Cómo funciona? La transmisión puede ser por un foco hematógeno, o sea, una infección que tú tienes, sí, en un punto de tu cuerpo, se llega a las meninges a través del torrente sanguíneo. Esa es una manera. Y la segunda es por continuidad. Por ejemplo, una persona que está cruzando con un foco de una otitis severa, que es muy frecuente en los niños. Es muy frecuente en los niños, sí, le puede ocasionar una otitis. Los cuadros catarrales también, con resfriados, también pueden migrar hacia las meninges, pero hablamos de pacientitos que se les disminuyen las defensas, sí, y les causan la meningitis. Cuadro de faringoamigdalitis, sí, todas esas cosas pueden ocasionar la meningitis. Sí. O sea, un niño inmunosupreso, por ejemplo, como un niño que está pasando por una enfermedad de cáncer, por ejemplo,
es muy delicado, podría cursar por esto a raíz de un resfrío, ¿verdad? Sí, claro. un catarro. Es sumamente fácil. Tenemos meningitis de dos tipos. Tenemos una que es bacteriana, que es la más frecuente en los niños, y tenemos que es una que es aséptica o viral, causada por virus. El virus más frecuente es el virus del herpes, que es el mismo que causa la varicela. Sí. Bueno, uno de los que causa también, aparte del herpes zóster, varicela. Bueno, también tenemos por bacterias que son el Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, meningococo, también los neonatos se infectan por bacterias que están propios en el canal vaginal, como E. coli, al momento del parto, Listeria monocytogenes, clamidia, todos ellos pueden ocasionar en el momento del alumbramiento, entonces en el canal del parto puede adquirir la bacteria el bebé. Así es. Por eso es importante acudir a los controles prenatales, hacer sus citologías, hacerse sus exámenes de orina, para evitar de que una bacteria que esté alojada en el tracto genital femenino pues pueda afectar al niño. Bien. Y recibir su profilaxis con antibióticos. Vamos a hacer una pausa, doctor. Al regreso vamos a hablar de eso. Decimos, es un plazo de 24 a 48, o sea, estamos hablando de un tiempo mínimo. Y de repente, si usted no toma en consideración estas cosas, puede llevarle la muerte al niño. Ahora le hago una pregunta y me responde al regreso. Sí. Por un trauma, es decir, los niños están en contacto con otros niños, juegan, se pueden caer por un trauma o un golpe en la cabeza o en otra área del cuerpo, ¿podría darse esto? Me lo responde al regreso de la pausa. Continuamos con el programa en un momento, así que no nos cambie, ya regresamos a su programa Con Salud. Qué bueno que sigue con nosotros en su programa Con Salud, hablando este día de la meningitis infantil. Es importante que usted ponga atención, hemos mencionado algunos de los síntomas. Puede presentar un cuadro febril arriba de 39 grados, somnolencia en el niño, cefalea, dolor de cabeza, vómito en proyectil, como decía el doctor Fernando Enamorado, médico pediatra, nuestro invitado. Y hay una indisposición total del niño. Y si son lactantes, ¿verdad?, lloran mucho, inapetencia o falta de apetito, no quieren comer. Y hay un decaimiento, pero no piense usted que este decaimiento puede durarle una semana. O sea, son cuestiones de horas vitales para salvar la vida del niño. Me quedé con un interrogante para el doctor Enamorado en la pausa anterior y le preguntaba si por un trauma, es decir, por un golpe, el niño o la niña podrían presentar una meningitis. Sí, no es lo habitual, no es la historia normal. Usualmente no hay antecedente de trauma. No. Usualmente es un niño sin antecedentes personales patológicos, un niño sano, sin ninguna patología previa, que cursó con un cuadro de otitis, con un cuadro de neumonía. Tuvo que haber un proceso infeccioso. Y que eso fue, digamos, una semana previa y que actualmente el niño presenta ese cuadro. Persiste con fiebre, temperatura alta, cefalea intensa, rigidez de nuca, que usted estaba mencionando, vómitos en proyectil, con alteraciones de conciencia, con tendencia a la somnolencia, incluso convulsiones. Sí. Tengo otra pregunta, doctor. Tengo otra pregunta. Por un proceso infeccioso gastrointestinal, es decir, por la ingesta de un alimento que estaba contaminado, ya que hablamos de bacterias, de virus y de hongos acá, ¿podría producirse una meningitis? No es lo habitual, no suele ocurrir, no suele ocurrir. Okay, no lo interrumpo más. Sí. Le quería mencionar de que, y a los televidentes y a las personas que escuchan, que la meningitis es una enfermedad sumamente seria. Mencionábamos extra cámara que la meningitis inflama el cerebro. El cerebro está rodeado por la bóveda craneana. El cráneo protege el cerebro. Es así, ¿no? Cuando el cerebro se inflama por un cuadro infeccioso, el cerebro se hace más grande. Al hacerse más grande, el cerebro pega con las paredes de la bóveda craneana. Sí. No tiene espacio hacia dónde ir. Se produce una presión. Se produce un aumento de la presión intracraneal, hipertensión endocraniana. Sí. Cuando esto sucede, es sumamente peligroso porque puede llevar rápidamente, en cuestión de horas, a la muerte al niño o incluso al adulto.
porque se produce un fenómeno que se llama herniación, donde el cerebro se desplaza de la bóveda craneana hacia el único orificio donde puede ir, que es hacia la médula espinal. O sea, es un mecanismo hacia abajo, o sea, hacia la columna cervical. Sí. Al ocurrir esto, pues ese no es el sitio donde tiene que estar el cerebro y fácilmente se produce la parada cardíaca. Entonces, el niño puede fallecer en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Es súper delicado. Entonces es sumamente delicado. Es un niño que tiene que estar bien hidratado, que tiene que estar con oxígeno, que tiene que estar con antibióticos, que tiene que estar con antiinflamatorios, esteroides, endovenosos, todo endovenosos, y con un monitoreo continuo y con la Biblia al lado también. Sí, orando mucho. Tengo una pregunta, doctor. Si en ese momento... Bueno, no me quiero adelantar. Antes voy a hablar un poco de la cuestión diagnóstica. Hablamos que se dice que cuando existe el criterio, ¿verdad?, previo, que es una meningitis, procede una serie de análisis, y hablemos un poco de ello para llegar ustedes al diagnóstico. Sí, bueno, el diagnóstico de meningitis primero es clínico, ¿no? La historia. Sí. Lo que ya acabamos de platicar, podemos repetirlo: sí, claro. Fiebre, vómitos, alteraciones de conciencia, vómitos en proyectil. Cuando el cuadro, y rigidez de nuca, cuando lo encontramos en el examen físico, que el paciente se encuentra duro del cuello. No puede. El niño se mueve en bloque. Significa que usualmente él puede flexionar su cuello, puede extender el cuello, puede flexionarlo, sí, izquierda, derecha. Pero cuando el niño está con meningitis, se mueve en bloque, el cuello está duro. Entonces el pediatra o el médico lo levanta, trata de flexionarlo, su cuellito, y él, en vez de flexionar solo su cuello, solo su cabeza, levanta todo el cuerpecito, porque el cuello las meninges están sumamente duras, sí, inflamadas. Entonces el niño mueve todo su cuello, todo su dorso, sí, su cuello en bloque, para poder mover la cabeza. Así es. Entonces por eso tienen signos meningios, la rigidez de nuca. Ante un paciente así, con esa historia, con ese examen físico, hay que hacer un estudio tomográfico, una tomografía. Hay que hacerle una punción lumbar. Una punción lumbar es un examen una ligera punción que se realiza en la columna lumbar, sí, en el área lumbar, que es en casa. Nos referimos a la parte baja de la espalda. Sí. Es un examen que se tiene que tomar todas las medidas de asepsia y antisepsia, sí, para obtener la mejor muestra. Tomamos líquido cefalorraquídeo de la columna, y en este líquido cefalorraquídeo se mide lo que es la citoquímica, que es un análisis de las células que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, buscando cómo está el líquido cefalorraquídeo, si es bacteria, si es hongo, porque según lo que encontremos, así lo vamos a tratar. Entonces, a veces, en algunas ocasiones, en la meningitis, el líquido cefalorraquídeo tiene que estar claro, decimos claro, cristal de roca. Sí. Así, porque tiene que estar sumamente transparente. Pero en la meningitis, el líquido cefalorraquídeo está turbio. Sí. ¿De acuerdo? Entonces ya decimos, no, pues el líquido cefalorraquídeo está turbio, pues iniciamos con los antibióticos, tomamos el cultivo, hacemos la citoquímica e iniciamos con los antibióticos, sí, inmediatamente. Esperamos la citoquímica, pero ya el manejo ya se inició. Sí, y esa parte es importante porque sabemos que, como decíamos, hay una presión, el cráneo es un hueso duro, es rígido. Ustedes hacen para aliviar esa presión, podrían abrir de cierta forma o expandir, no sé, hacer una abertura en el cráneo para que el cerebro trate de liberarse. No sé si lo hacen o no. Sí se hace. Sí. Hablamos ya de casos severos donde la medicación ya no funcionó, y se puede hacer algún procedimiento que se llama craneotomía descompresiva, que es la apertura de un orificio usualmente rectangular grande para liberar la presión, pero no es la regla en el manejo de pacientes con meningitis. Usualmente sí, el manejo es antibióticos, antiinflamatorios, esteroides y hidratación. Sí.
Pero en los casos severos sí se puede hacer ese procedimiento para liberar la presión. Claro. Vamos a hablar ahora, doctor, pues hemos hablado ya de la parte diagnóstica. De ese diagnóstico y esa serie de análisis va a depender el tratamiento que ustedes sigan, y esa parte es sumamente importante. Sí. Prevención. Sí, vamos a hablar de esa parte del tratamiento, y también hablaremos de las secuelas que pueden quedar. Sabemos que el cerebro, cuando está sufriendo en ese momento, él es el que maneja todo para que todo, es el maestro, el director de la orquesta, pero en ese momento está siendo atacado por este tipo de inflamación e infección. Puede quedar una secuela, de eso vamos a hablar más adelante, pero hablemos un poco de la parte de tratamiento, doctor. ¿Cuánto tiempo estamos hablando para que se considere que está siendo realmente bueno el tratamiento? El tratamiento del paciente con meningitis va de 14 a 21 días. Eso bastante, ¿no? Hospitalizado, no hablamos de tratamiento en casa. ¿En una unidad de cuidados intensivos está el niño? Idealmente en una unidad de cuidados intensivos. 14 a 21 días de tratamiento endovenoso para asegurarnos de que el microorganismo fue erradicado, porque es una inflamación sumamente severa, ¿de acuerdo? Esto va a depender también del patógeno que nos encontramos. Usualmente meningococo se trata durante 7 días. El neumococo por 14, el Haemophilus influenza por 21 días y así sucesivamente. Dependiendo del microorganismo que encontramos, ese es el tratamiento que le damos al paciente, individualizado. Quiero hacerle una consulta. El Sistema de Salud Pública Nacional da las dosis de vacunas, incluso muchas de esas, estreptococo, neumococo, para la prevención, influenza. ¿Protege de cierta manera o podría este niño igual presentar una meningitis a futuro, quizás en menos agresividad? ¿Lo vuelve realmente? No, fíjate que ¿lo protege? Desde la utilización de las vacunas, la introducción de la vacuna contra la Haemophilus influenza, por ejemplo, se ha visto una caída sumamente abrupta de los cuadros de meningitis por Haemophilus influenza. Desde la introducción de la vacuna contra el neumococo, se ha visto una disminución sumamente abrupta de los cuadros de meningitis por neumococo. Igualmente, desde la introducción de la vacuna del meningococo, hay una disminución abrupta de los cuadros de meningitis por meningococo. Entonces, las vacunas protegen al 100% a los pacientes que están protegidos, que están vacunados. Excelente. Voy a hacer una breve pausa, doctor. Al regreso vamos a hablar acerca del tratamiento, que es importante seguirlo. Hablamos de cerca de 7 a 21 días, dependiendo el caso, pero hay cuidados posteriores para este niño y hay efectos secundarios, lamentablemente, ¿verdad? Pueden darse esos efectos secundarios dependiendo de cómo avanzó la infección o la inflamación, que tan severa fue. Hacemos una pausa, ya regresamos a su programa Con Salud. Gracias por seguir con nosotros en su programa Con Salud. Esta mañana el doctor Fernando Enamorado nos acompaña hablando de meningitis en los niños, meningitis infantil, una condición o una enfermedad que puede presentarse en cuestión de horas y puede llevarle a la muerte a su hijo o hija si usted no toma en consideración todo lo que hemos hablado y no recibe la atención, por supuesto, primaria. No es una cuestión de estar en observación, hay que actuar aquí. Hay que actuar. Vamos a hablar ahora, doctor, de la parte de tratamiento. Decimos, si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, dependiendo de lo que sea, va a ser el tratamiento. Y el tiempo de evolución o duración de esto va a depender de la gente. Muy bien. Sí. Cuando tomamos una punción, cuando realizamos una punción lumbar, tomamos una muestra parasitoquímica. El resultado del cultivo, de líquido cefalorraquídeo, tarda aproximadamente 3 días. Sí, 3 días. Pero no podemos estar esperando 3 días para iniciar el tratamiento, sino que iniciamos el tratamiento empírico. O sea, tenemos la Secretaría de Salud, la medicina tiene un esquema con el cual iniciar el tratamiento de los pacientitos independientemente del cultivo. A los 3 días se revisa ese cultivo y se revisa si el tratamiento antibiótico coincide
con el resultado del cultivo, dependiendo eso y la respuesta clínica. Eso es muy importante. Si el paciente persiste febril, pues habrá que reconsiderar el uso de antibióticos, ampliar antibióticos más fuertes tal vez, para que se da la infección. Sí. ¿Qué equipo médico trabaja para llevar este caso, doctor? Por supuesto, un pediatra, medicina general nos puede acompañar, un intensivista pediatra también, neurología nos ayudan porque estos pacientes desarrollan un cuadro en ocasiones de convulsiones, de difícil manejo, un infectólogo para ver cuál es la incidencia o el virus que está afectando al niño. Esos son los servicios que nos acompañan, infectólogo, neurólogo, intensivista, pediatras. Algo que mencionamos es que esto es de fácil transmisión, es decir, si los padres estuvieron en contacto con el niño, podrían también estar propensos a adquirir el virus o que se desarrolle posterior al caso grave del niño. Sí. Por eso mencionábamos previamente de que hay que, ante los contactos de un paciente con meningitis, incluso el personal de salud toma una profilaxis. Claro. Si nosotros lo tomamos, también deben tomarlo los padres y las otras personas. ¿Este tratamiento profiláctico o de prevención en qué consiste, doctor? Es una dosis única. Sí. Es una dosis única, puede ser intramuscular o puede ser tomado. Es como una especie de vacuna, ya es propiamente el antibiótico. Ah, muy bien. Ya es propiamente un antibiótico, pero ya indicado, ¿no? Sí. Previamente recetado por el personal de salud. Una dosis única nada más. Es importante que lo sepan, de repente no presenta síntomas, ¿verdad? La mamá, el papá del niño, pero se toma en consideración para evitar que pueda desarrollarse el proceso infeccioso también en ellos. ¿Puede causar un efecto secundario esto, doctor, en la persona, tomando un antibiótico? No, ninguno. La intención es proteger de que no vaya a desarrollar un cuadro de meningitis. En ningún momento tiene que causarle un efecto secundario al paciente. Quiero hacer una consulta. Si esto de la meningitis puede darse en repetición, es decir, tuve meningitis a los 5 años, ¿podría yo en la etapa adulta volver a tenerlo o queda inmunizado el cuerpo una vez que se presenta? No queda inmunizado, no queda inmunizado. Sí puede desarrollar un segundo cuadro de meningitis. De hecho, está expuesto a padecer un segundo cuadro de meningitis. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica quedó alterada, quedó permeable. Usualmente la barrera hematoencefálica es una zona que impide la comunicación entre el torrente sanguíneo regular y la oxigenación a nivel cerebral. El cerebro tiene que ser una zona sumamente aséptica, o sea, no tiene que haber bacterias, no tiene que haber virus. Si nosotros hacemos un hisopado de nariz, de oído, vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar virus y van a estar ahí sin causarnos enfermedad. En el cerebro no puede ser así, tiene que ser totalmente limpio. Cuando la persona ya cursa con un cuadro de meningitis, esa barrera hematoencefálica se daña un poco y entonces es más fácil. Queda vulnerable para cuadros recurrentes. No es la regla, pero sí puede ocurrir. Sí puede ocurrir. Vamos a hablar ahora, doctor, de los efectos secundarios posterior a sufrir de una meningitis en el caso de los niños. ¿Qué puede ocurrir en el peor de los casos? Usualmente los pacientitos con meningitis pueden desarrollar lo que es secuelas por meningitis. La principal es una PCI, que es parálisis cerebral infantil, que es un tipo de retraso tanto mental como retraso psicomotor. En algunos pacientitos, ¿verdad? Disminución del intelecto. Y también puede ocurrir convulsiones o desarrollo de una epilepsia en estos pacientitos. Como consecuencia de la meningitis. Por eso estos pacientes tienen que ser manejados durante largo tiempo por el servicio de neurología, por el servicio de pediatría, para estar en vigilancias, posteriormente hacer fisioterapias también, estimulación, para que el deterioro que ocurrió no sea tan marcado para la vida del niño. Hay una pregunta que le quiero hacer, doctor, respecto a la ubicación del agente, ¿verdad?, infeccioso, sea lo que sea, virus, bacteria u hongo.
¿La inflamación va a ser generalizada en todo el cerebro o exactamente donde se alberga esa bacteria? ¿O en un área específica? No, la inflamación va a ser en todo el cerebro. Todo a lo largo, porque recordemos que las meninges recubren el cerebro y la médula espinal, que es la parte de la columna vertebral para los que están en casa. Sí. Entonces, un virus, una bacteria en un punto en el cerebro es una infección, es una meningitis, una infección generalizada. Sí. Entonces, no puede haber puntos focalizados, sino que es toda la extensión del cerebro. ¿Podría el cerebro experimentar también infarto o muerte en esas horas que deja de recibir suficiente suministro de oxígeno por causa de la infección? Como existe una inflamación del cerebro, también existe una disminución de la irrigación de sangre al cerebro. Puede haber zonas lacunares, o sea, áreas donde no hay una adecuada irrigación, y esto generar posteriormente infarto cerebral, lo que usted me estaba preguntando, y también generar lo que son abscesos cerebrales, que es propiamente pus en un área del cerebro. Sí. Y esta pus solo se logra drenarla con procedimientos quirúrgicos. Sí, tienen que poner llevarlo a sala de operaciones y hacer el drenaje en sala de operaciones. Pero estamos hablando de bastante. Doctor, hablamos de bastante secreción, cuando la secreción es demasiado espesa y que el tejido se volvió demasiado friable y no hay resolución con los antibióticos. Estamos hablando de una condición sumamente delicada. Realmente los padres debemos tomar en consideración esto, ¿verdad? Quienes tenemos niños pequeños, ¿verdad? Que es algo sumamente delicado. No podemos dar por sentado de que en la casa lo voy a curar cuando hay vómito en un niño de esta manera, como lo dijimos, ese decaimiento. No puede mantenerse en pie, creo, ¿verdad? Sí, no, absolutamente. Es un niño que está postrado, que se encuentra flexionado, con las rodillas en flexión. Cuando le hacemos la extensión de las piernas, el niño llora, porque al extender las piernitas, estamos irritando las meninges que se encuentran en la columna cervical y le causa mucho dolor. Al verse afectada la médula espinal, que nos ayuda también con el movimiento, la parte motora, podría no haber control de las extremidades, los brazos. Sí, usualmente en estos pacientitos la fiebre, las alteraciones de conciencia, pero también se puede acompañar de convulsiones. Las convulsiones pueden ser generalizadas, o sea, todo el cuerpecito, las 4 extremidades, o también pueden ser focalizadas. Cuando nos referimos a focalizadas, puede ser que solo tengan convulsión, movimientos tónico-clónicos en un miembro, el miembro superior, o en el miembro izquierdo o el derecho, en los inferiores, o tal vez puede presentar lo que es parálisis facial, caída de uno de los párpados, desviación de la comisura labial hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces esos son signos de hipertensión endocraniana y signos de focalización. Entonces todo eso hay que estar atentos. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Al regreso las conclusiones del tema, no nos cambie, ya regresamos a su programa Con Salud, hablando esta mañana de meningitis infantil. Ya volvemos. Ya estamos en la parte que no nos gusta, ¿verdad? La despedida, pero es importante saber las conclusiones del tema esta mañana, hablando de meningitis infantil, una condición que puede llevar a la muerte a su hijo o hija y también secuelas a futuro. Es importante que experimenta todos los síntomas, que los vamos a volver a repetir para que queden en usted esta mañana. Actúe de inmediato, debe actuar de inmediato, ya sea en un centro asistencial público o privado. Son primeros auxilios para este niño, luego quizás una unidad de cuidados intensivos, que es lo ideal, ¿verdad? Porque es un lugar donde van a estar, y se juntan una serie de profesionales en el área de la salud pediátrica para atender a este niño. ¿Qué conclusiones tenemos, doctor? Sobre todo en casa, que ante cualquier duda, lo más importante ante un paciente febril, que acudamos a consulta.
cuando notamos especialmente que esa temperatura ocasiona deterioro del estado de conciencia en el pacientito, acudir a consulta. Y cuando hablamos de alteración de conciencia, que el niño no se quiere despertar, que el niño tiene tendencia a la somnolencia, que está estuporoso, que no reacciona a estímulos, acudir a consulta, no quedarnos con el paciente en casa. Observar al niño, si los vómitos son incoercibles, si los vómitos no ceden, son signos de alarma que nos tienen que llevar al racionamiento de que hay que ir inmediatamente a los servicios de atención de salud. Por supuesto, a utilizar lo que son las vacunas que protegen contra las infecciones por meningitis, a hacer uso de ellas, no tener temor de aplicarnos las vacunas y acudir a un profesional de salud ante cualquier duda. Aquí también, doctor, es importante que le digamos a los padres que deben tomar en consideración, como lo habíamos dicho, que ellos también podrían haber estado expuestos, o sus hermanos o los niños de la escuela, dependiendo de dónde comienzan a presentarse dónde se ve el momento o el episodio con el niño. Sí. La meningitis es una infección sumamente grave, lo hemos mencionado durante todo el programa, que puede llevar a la muerte en 24, 32, 48 horas fácilmente. Es una infección donde se inflaman las meninges, que son las capas que recubren el cerebro, y con la inflamación de las capas, con la inflamación del cerebro, fácilmente el paciente se puede herniar, que esto es el paso previo a ocasionar una parada cardíaca al niño. Entonces, no nos quedemos con el niño en casa, protejámoslo, cuidemos nosotros mismos tomando profilaxis cuando hay un caso sospechoso de meningitis y acudir a los servicios de salud. Y como decíamos en el primer bloque, un simple resfrío, un catarro, una influenza, ¿verdad?, que se da con el cambio de tiempo, todo, puede llevarle a una complicación, una otitis que es tan frecuente en las infecciones en el oído, ¿verdad?, en el niño, inflamación en el oído, le puede llevar a un cuadro de esto. Así es. Sí. Por eso estos espacios para educar a las personas. Sí. Muchísimas gracias. No, usted, doctor, ¿y dónde lo podemos localizar en la consulta privada? Yo atiendo en Grupo Hospitalario Medicasa, en horario de 8:30 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, para servirles. Cualquier cosa a la orden. Y bueno, tenemos en pantalla el número y se lo vamos a decir a la gente que nos escucha por radio, 22022714. ¿Sí está correcto, doctor? Así es. Excelente. Un gusto, doctor. Un placer. Esperamos tenerlo pronto. Muchísimas gracias por invitarme. Excelente. Muy amables. Gracias. Y a todos ustedes en casa, esperamos pongan todos estos conocimientos que queremos darles en práctica. Si esperamos, en Dios no ocurra, llegar a presentarse un caso de meningitis o los síntomas en uno de sus seres queridos, especialmente si son los niños. Gracias por acompañarnos, les deseamos un excelente fin de semana, les invitamos para que no se pierdan la programación especial que tenemos de 15 de septiembre, la transmisión en vivo también de los desfiles a través de Suyapa TV y Suyapa TV Educativa, y por supuesto las radios también estarán con nosotros. Y si le gustó el programa o quiere ver algo o algo no se le quedó, puede verlo en repetición a través de Suyapa TV a las 11 de la noche. Que Dios los bendiga y tengan un excelente aniversario de la patria. Hasta pronto.